Yo soy Wendy del grupo 1821 y voy a exponer acerca del proceso y lo que implica organizar una auditoría, así como explicar cómo he desarrollado mi proyecto. ¿Qué implica una auditoría y su proceso para organizarla? Auditar según la norma ISO 19011 implica la necesidad de conocer de manera concreta la norma. La auditoría se caracteriza por depender de varios principios. Estos principios deberían ayudar a hacer de la auditoría una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de gestión, proporcionando información sobre la cual una organización puede actuar para mejorar su desempeño. Las generalidades que incluye la organización de una auditoría son en base a la norma mexicana en cuanto a la preparación y realización de actividades de auditoría como parte de un programa de auditoría. En el siguiente diagrama se muestra una visión en general de las actividades de auditoría comunes, así como el grado de aplicación de las disposiciones que depende de los objetivos y del alcance de la auditoría específica. Primero es el inicio de la auditoría, donde se muestran las generalidades, el establecimiento del contacto inicial con el auditado y la determinación de la viabilidad. La segunda es la preparación de las actividades de auditoría, que es la realización de la revisión de la documentación que se va a usar dentro de la auditoría, la preparación del plan, la asignación de tareas y la preparación de los documentos con los que se trabajarán. La tercera es la realización de las actividades de auditoría. En estas son nuevamente generalidades, realización de la reunión de apertura, de la revisión de documentación, la comunicación que se llevará durante la auditoría, asignar las funciones y responsabilidades, la recopilación y verificación de información, generar los hallazgos, preparar las conclusiones y realizar la reunión de cierre para seguir con la preparación y distribución del informe de auditoría. Aquí es donde se prepara y se distribuye el informe para después finalizar la auditoría y por último la realización de las actividades de seguimiento de la auditoría. Esto solo si se especifica dentro del plan de auditoría. La secuencia puede modificarse dependiendo del auditado, de los procesos y de las circunstancias que se especifiquen en la auditoría. Cuando se inicia una auditoría, la responsabilidad de llevar a cabo la auditoría le corresponde al líder del equipo, es decir, el auditor designado. La persona responsable de la gestión del programa de auditoría debería de asignar a un líder de equipo auditor, que tendrá la responsabilidad de llevar a cabo la auditoría individual. La asignación debería hacerse con el tiempo suficiente antes de la fecha programada de la auditoría para asegurarse de la planificación eficaz. El programa de auditoría debe incluir la información y los recursos necesarios para organizar y llevar a cabo sus auditorías de forma eficaz y eficiente dentro de los periodos de tiempo especificados y puede incluir los objetivos para el programa, el alcance de las auditorías, el procedimiento del programa, los criterios, los métodos y la selección de equipos auditores. También los recursos necesarios, incluyendo viajes y el alojamiento, y el proceso para tratar la confidencialidad, la seguridad de la información, así como la salud y la seguridad y otros asuntos similares. La implementación del programa de auditoría debe seguirse para asegurarse que se han alcanzado sus objetivos y revisarse para identificar posibles mejoras. Establecimiento del contacto inicial con el auditado. Este es para la realización de la auditoría y puede ser informal o formal y debe de realizarse por el líder del equipo auditor, o al menos es recomendable. Los propósitos del contacto inicial son establecer comunicaciones con los representantes, proporcionar información sobre los objetivos, el alcance, los métodos y la composición que conforma el equipo auditor, así como solicitar acceso a los documentos y registros con propósito de la planificación, incluso determinar los requisitos legales y confirmar lo acordado con el auditado, esto respecto al grado de difusión y al tratamiento que se le dará a la información confidencial. Para la preparación de las actividades de auditoría, primero es la realización de la revisión de la documentación para la auditoría. Deberá de revisarse la documentación pertinente del sistema de gestión del auditado para reunir información, prepararla para las actividades y establecer una visión general del grado de la documentación. La documentación debería incluir, cuando sea aplicable, los documentos y registros del sistema de gestión, así como informes de auditorías que se hayan hecho de manera previa.
Para la preparación del plan de auditoría, el líder de equipo auditor deberá de preparar un plan de auditoría, esto basado en la información contenida en el programa y en la documentación proporcionada por el auditado. El plan de auditoría debería de considerar el efecto de las actividades de auditoría en los procesos del auditado y proporcionar la base para el acuerdo entre el cliente y la auditoría. El plan facilita la programación en el tiempo y la coordinación eficientes para las actividades de la auditoría, esto con el fin de alcanzar los objetivos. Al preparar el plan de auditoría, el líder de equipo auditor debería de ser consciente de las técnicas de muestra apropiadas que se manejarán, la composición del equipo auditor y su competencia colectiva, así como los riesgos para la organización creados para la auditoría. La asignación de las tareas al equipo auditor. Estas deben de ser asignadas por el líder de equipo. Debe de asignar a cada miembro del equipo la responsabilidad para auditar procesos, actividades, funciones o lugares en específico. El líder también debería de realizar reuniones informativas del equipo auditor cuando sea apropiado, esto para distribuir las asignaciones de trabajo y decidir los posibles cambios. Los cambios en las asignaciones de trabajo pueden hacerse a medida de que la auditoría se va llevando a cabo para asegurarse del logro de los objetivos de la auditoría. Para la preparación de los documentos de trabajo, los miembros del equipo auditor deberían de recopilar y revisar la información pertinente a las tareas de auditoría asignadas y preparar los documentos de trabajo. Los documentos de trabajo incluyendo los registros que resultan de su uso. Estos deberían de retenerse al menos hasta que finalice la auditoría o según sean especificados en el plan de auditoría. Aquellos documentos que contengan información confidencial o protegida deberían de salvaguardarse de manera adecuada en todo momento por los miembros del equipo auditor. Para la auditoría se requieren de métodos de recolección de información. Estos incluyen entrevistas, observaciones, revisión de documentos, incluso incluyen los registros. El proceso va desde la recopilación de la información hasta las conclusiones de la auditoría, comenzando por la fuente de información, recopilación mediante el muestreo apropiado, la evidencia de la auditoría, la evaluación frente a los criterios de la auditoría, hallazgos, revisión y por último las conclusiones. La realización de la reunión de cierre es facilitada por el líder del equipo auditor. Debería de realizarse para presentar los hallazgos y las conclusiones. Entre los participantes de la reunión de cierre deberían incluirse a los representantes de la dirección y, cuando sea apropiado, aquellos responsables de las funciones o procesos que se hayan auditado. Y también pueden incluirse al cliente de la auditoría y a otras partes. El grado de detalle debería de ser coherente con la familiaridad del auditado con el proceso de auditoría. En la reunión de cierre debería de explicarse al auditado la evidencia de la auditoría recopilada que se basó en muestra de la información disponible, el método de presentación de la información, el proceso de tratamiento de los hallazgos y sus posibles consecuencias, así como la presentación de los hallazgos, las conclusiones, de tal manera que se comprendan y se reconozcan por la dirección del auditado, así como todas las actividades que se realizaron posteriores a la auditoría y son relacionadas, por ejemplo, con la implementación de acciones correctivas y el tratamiento de quejas de la auditoría o el proceso de apelación. Otra parte del proceso de organizar una auditoría es la preparación del informe. El líder del equipo auditor debe de informar los resultados de la auditoría de acuerdo con los procedimientos que se realizaron dentro del programa. El informe debe de proporcionar un registro completo, preciso, conciso y claro de lo que se llevó a cabo dentro de la auditoría, así como la distribución del informe de la auditoría. Este debe emitirse en el periodo de tiempo acordado. Si se retrasa, deben de darse las razones y comunicarse al auditado y a la persona responsable de la gestión del programa. El informe debería de estar fechado, revisado y aprobado, y cuando sea apropiado de acuerdo con los procedimientos del programa. El informe de la auditoría debe de distribuirse a los receptores tal y como se definió en los procedimientos de auditoría o en el plan de auditoría. Y por último es la finalización de la auditoría. La auditoría finaliza cuando se hayan realizado todas las actividades de auditoría planificadas o se haya acordado de otro modo con el cliente de la auditoría. Los documentos pertenecientes a la auditoría deberían de conservarse o destruirse en común acuerdo entre las partes participantes y de acuerdo con los procedimientos que se
detectaron dentro del programa y los requisitos aplicables. Las lecciones aprendidas de la auditoría deberían de incorporarse al proceso de mejora que continúa con el sistema de gestión para las organizaciones auditadas. El proyecto que he estado desarrollando a lo largo del curso es una aseguradora de autos. El giro de esta empresa depende de la cobertura que se contrate, pero su principal objetivo es reparar o indemnizar al cliente por daños o accidentes ocasionados a vehículos de terceras personas y en el auto asegurado. Puede ser por robo, accidentes ambientales o fenómenos naturales como terremotos, temblores, etc. También incluyen los accidentes provocados, entre otros, brindando atención las 24 horas y reduciendo en una gran parte los gastos por los motivos ya mencionados o aquellos que se soliciten dentro de la póliza. La empresa contiene 10 áreas, empezando por el CEO, el comité de dirección, el área de jurídico, área de TI, la auditoría interna, recursos humanos, y en el mismo nivel se encuentra el control interno, marketing, los agentes o el soporte técnico y las finanzas. Para este proyecto se realizó un programa de auditoría donde se auditaron 3 procesos, además de elaborar un plan de auditoría para un solo proceso. Aquí está un ejemplo de un programa de auditoría del área de TI. El objetivo general es establecer las actividades y fechas de auditorías de los procesos de la empresa de acuerdo con la norma ISO 9001. Su procedimiento es la auditoría interna y el año en que se realizó fue en el actual, en el 2020. El proceso es el área de TI, como ya se había mencionado, y la subdivisión es la Oficina de Tecnología Informática de Comunicaciones y Seguridad de Información. El objetivo específico es analizar la eficiencia de los sistemas informáticos, verificar el cumplimiento de la norma, revisar la eficaz gestión de los recursos informáticos, la evaluación de la seguridad en el área informática, evaluar la suficiencia en los planes de contingencia, los respaldos, resguardo y protección de los activos, así como la revisión de la utilización del sistema corporativo y los programas. También la auditoría de las bases de datos, de la red y el desarrollo del software de la auditoría. El alcance es de marzo del 2020 a junio del 2020, con fecha de inicio el 1 de junio y fecha de finalización el 5 de junio. El criterio que se tomó fue la norma ISO 9001. Los recursos que se solicitan es el programa y el plan de auditoría, así como la matriz de la norma ISO, los informes y la documentación, una sala de juntas para auditar, los resultados de auditorías que se realizaban previas y el equipo de cómputo, así como material extra de papelería. El auditor fue Wendy Bobadilla, así como se colocaron las firmas de elaboración y la firma del responsable de la auditoría. El plan de auditoría se realizó del área de TI. Su división es la Oficina de Tecnología Informática de Comunicaciones y Seguridad de la Información. El líder del proceso es Mauricio Rodríguez y el auditor es Wendy Bobadilla. El objetivo de la auditoría es el análisis de la eficiencia de los sistemas informáticos y la verificación del cumplimiento de la normativa. El alcance es realizar sobre los sistemas informáticos en ordenadores y el desempeño del personal. El criterio es la norma ISO 9001. Los procesos son la entrevista al personal del área, antecedentes como la misión, visión, objetivos y organigrama, analizar las técnicas de área, evaluar las políticas internas, ya sean los programas y planes, los ordenadores utilizados en dichas áreas, que se encuentran inventariados y que cumplan con los seguimientos, así como verificar las claves de acceso, el control, la seguridad, la confiabilidad y el respaldo. También la evaluación de las bases de datos de la red y el informe final. Las actividades son las encuestas y la entrevista, información del archivo documentado, la solicitud de la documentación, solicitar archivos o documentos del área, solicitar los estudios de viabilidad y características de los equipos actuales, la verificación de la utilización de equipos, así como pedir la bitácora bimestral y anual de cada proceso, ver con qué recursos tiene manejo la infraestructura para trabajar dentro de las áreas. Bueno, en este caso solo el área de TI y los papeles de trabajo, así como los recursos que se tomaron en cuenta fueron el programa y el plan de auditoría, la matriz norma ISO, los informes y documentación, la sala de juntas, los resultados de auditorías
hechas previamente, así como equipo de cómputo y material de papelería. Cada uno de estos procesos y actividades tiene su fecha de actividad, su hora de inicio y su hora de finalización. También se coloca la firma del auditor y la firma del auditado y, por supuesto, la fecha de finalización, y así concluyo mi exposición.